José entendió la importancia de la responsabilidad de las tareas asignadas por su padre y él se esforzaba para que todo saliese de la mejor manera posible. Entonces era una persona de compromiso. José también era fiel, su fidelidad. José se mantuvo fiel a Dios aun cuando fue cuestionado y desafiado por sus hermanos. En la casa de Potifar, en la cárcel, nunca abandonó sus creencias en ningún momento, aun cuando su vida estuvo en peligro. Un hombre fiel. Vemos también en la vida de José un alto nivel de lealtad. José, después de haber sido comprado por Potifar, José decidió serle leal a su señor, a Potifar, serle fiel a Dios Todopoderoso. Y esa actitud de José le facilitó la preparación para su crecimiento como persona. José aprendió la escritura egipcia, aprendió a escribir y logró trabajo noble en la casa de Potifar. Entonces, cuando uno lee, usted lee que, si José está en este nivel encargado de tantas personas y de tantas tareas, hubo una preparación de parte de José. No fue así que se acostó y el otro día ya sabía escribir y ya sabía leer y hacer cuentas. No, José se preparó para esta tarea que después José llegaría a ser, y vamos a ver después eso, llegaría a ser el hombre más importante o el segundo después del rey. Un hombre sumamente importante, pero hubo una preparación para llegar a ocupar ese lugar que ocupó José. José fue una persona íntegra, su integridad. En todo momento José actuó de forma justa, respetando los códigos de éticas, sus creencias y convicciones. Él no necesitó pasar por encima de nadie para prosperar. O sea, fue Dios el que lo llevó ahí, fue Dios el que lo puso en lugar y jamás no miramos a José peleando por un puesto o queriendo pasarse sobre de alguien, sino que él confió en Dios, se mantuvo en las buenas y en las malas, se mantuvo fiel a Dios y fue Dios quien lo llevó poquito a poquito al lugar que después todos ya conocemos. José es un hombre también de determinación, un hombre determinado. Decidió José tener fe en Dios para superar las dificultades que a su corta edad tuvo que enfrentar. Nunca se dio por vencido, se propuso metas y las cumplió con la ayuda de Dios. Cuando José lo llevan era un teenager, era un jovencito. Cuando lo mandan a vivir a otro país, a un país extranjero, en calidad de esclavo. Pero él se determinó no dejar de creer en Dios. Su fe siempre estuvo firme, su fe siempre estuvo fuerte en el Señor, no en las circunstancias que lo rodeaban, sino que él se mantuvo fiel al Señor. Había y hay algo extraordinario en el corazón de José, ya que no importaba la situación en la que él se encontrara, Dios, dice la Biblia, que estaba con él y lo bendecía en todo lo que José hacía. Pero parte de esta bendición depende de su fidelidad, depende de su entrega, depende de su dependencia de Dios y de su relación con Dios. De otra manera, no hubiera sucedido lo que sucedió en la vida de José. Si José, como mencionamos la semana pasada, hubiera sucumbido a las acechanzas de la esposa de Potifar, posiblemente no estuviéramos o la historia fuera diferente. No se estuviera hablando de José como se habla, como la Biblia lo describe, tal vez la historia fuera diferente, pero José se mantuvo fiel y eso aunque le causó problemas, él se mantuvo fiel a Dios y leal a la persona que lo había puesto a cargo de su casa, que era Potifar. José amaba a Dios y temía a Dios, de otra manera no hubiera sido el líder que llegó a ser. Proverbios 16:20 nos dice, el buen administrador prospera, Dios bendice a quienes en él confían. El buen administrador prospera, Dios bendice a quienes en él confían. Algo que mencionamos la semana pasada también o la antepasada, es que José no conocía la ley. En el tiempo de José no había todavía, pero la convicción de José era tanta, la relación de José con Dios era tan fuerte, era tan
real y verdadera, que él se mantuvo fiel y esperó en Dios a cada momento, aun cuando no tenía, como nosotros tenemos, la palabra de Dios, que es nuestra guía, es nuestra lámpara, es nuestro GPS, que nos ayuda, ¿verdad?, a caminar y a guiarnos por la vida. Él no tenía esto, pero su corazón estaba en el Señor. Y este texto, entre comillas, casualmente, aplica a la vida de José, porque José fue un buen administrador y Dios lo prosperó. Y Dios lo bendijo porque confiaba en él. Aquí hay una enseñanza bonita para nosotros si confiamos en él, ¿verdad? Y ponemos todo como administradores, ponemos todo en sus manos. Él lo va a multiplicar, él lo va a hacer crecer porque confiamos en él. ¿Okay? Vamos a ir al capítulo 40 entonces. Otra cosa, mis amados, en la vida de José es la injusticia que lo rodea a José. Fue vendido como esclavo, vive en casa de Potifar durante 11 años en calidad de esclavo. Aunque estaba José a cargo de todos los bienes de Potifar, no se podía quitar el título de esclavo. Él seguía siendo esclavo, aunque era el jefe de casa, pero él seguía siendo un esclavo. Aún así, José se mantuvo fiel, aún en contra de todas las situaciones adversas que le rodeaban. José se mantuvo fiel a Dios. La vida del creyente o la vida nuestra a veces parece injusta, a veces es injusta porque nos llegan situaciones difíciles, un accidente vehicular, una enfermedad, circunstancias en la vida que uno mira al cielo y dice, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Si yo soy creyente, yo confío en ti, trato de vivir la palabra, etcétera. Pero como humanos no estamos absueltos de sufrir percances, de caer enfermos o de sufrir, pasar cosas como el resto de la gente lo hace, aún como el que no cree en Dios le pasa, así también desafortunadamente nos va a tocar a nosotros. Pero eso no quiere decir que Dios no es bueno o que Dios no es fiel. La lección para nosotros es que debemos de mantenernos fieles a Él, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que esté sucediendo alrededor nuestro. El creyente debe mantenerse y permanecer fiel, porque solo Dios conoce el futuro, solo Dios conoce por qué nos toca sufrir esas situaciones. Dice en Romanos que a todos los que confían en Él o a los que aman al Señor, todas las cosas, absolutamente todas, les ayuda para bien. Y ahí me cuelo yo también. Entonces leemos de la traducción lenguaje actual. Dice así su palabra: algún tiempo después, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos ofendieron al rey de Egipto, y el rey se enojó mucho con estos dos ayudantes. Entonces los puso bajo vigilancia en la cárcel donde José estaba preso. El capitán de la guardia los dejó al cuidado de José. Pasó el tiempo y una noche el copero y el panadero tuvieron cada uno un sueño, y cada sueño tenía su propio significado. Al día siguiente, cuando José llegó a verlos, los encontró muy tristes y les preguntó: ¿por qué están hoy tan tristes? ¿Qué carita tendrían los dos? Ellos respondieron: resulta que los dos tuvimos un sueño, pero no hay quien pueda discernirnos lo que significa. José les dijo: vamos a ver, cuéntenme sus sueños y Dios nos dará lo que significa o su significado. En otra versión dice: Dios es el que revela los sueños. El versículo 9. El primero en contar su sueño fue el copero. Le dijo: en mi sueño yo veía una planta de uvas que tenía 3 ramas. Tan pronto como las ramas brotaban, también echaban flores y las uvas maduraban. El 11, yo tenía en mi mano la copa del rey, así que tomaba las uvas y las exprimía en la copa y luego se las daba al rey.
Este era el trabajo del copero y el panadero del rey. Ser copero en este tiempo o panadero del rey eran privilegios muy grandes, eran privilegios muy especiales, trabajos que no todo el mundo tenía acceso. El círculo del rey era un círculo privado donde solamente personas de su confianza podían estar cerca de él. Los reyes o faraones eran personas muy importantes que hasta se consideraban dioses con D pequeña, porque no había personas más poderosas que ellos, entonces ellos se creían hasta que eran dioses. Y no cualquier persona se movía en su círculo íntimo. Entonces, para estos hombres, para el panadero y para el copero, estar en el círculo de ese círculo tan cercano es porque el rey tenía sumamente confianza en ellos. Las personas que le servían eran entrenadas y se les demandaba mucho. Se les demandaba perfección en todo lo que hacían. Un simple error podía causarle la muerte. O sea, si al rey no le gustaba algo, no estaba de acuerdo el faraón con un movimiento o algo que ellos no hicieron, podía hasta en ese momento quitarles la vida. Gracias, hermano. Muchas gracias. Podía perder la vida si hacían algo que no era correcto. Estaba enterando el otro día que yo sé que el rey de Inglaterra no va a mirar este video, pero dicen que ese señor es tan exigente, exageradamente exigente, al punto que le tienen que planchar los hermanos de México dicen agujetas, nosotros decimos cinta de los zapatos. Se las tienen que planchar al hombre para ponérsela. Es sumamente, exageradamente demandante. Pues así los reyes de ese tiempo eran así también exagerados. Una mala mirada, un mal paso, era razón suficiente para que le quitaran la vida o en lo más barato lo mandaran a la cárcel. Y estos dos personajes habían hecho algo que no le agradó al rey y por eso los pusieron en la cárcel. Pero los faraones tenían tanto poder que le podían mandar a quitar la vida a cualquiera y no tenían que dar cuentas a nadie. Ellos podían hacer lo que a ellos les gustara se les antojara. Y la mayoría de ellos no tenía misericordia. Como dijimos antes, por cualquier cosa le podían quitar la vida a alguien. En muchas ocasiones el copero del rey era hasta miembro del consejo del rey. Entre sus actividades, la función principal era de velar por la seguridad del rey. Como lo hacía él, el copero probaba la bebida, probaba el vino antes de que el rey lo tomara. En ese tiempo, el atentar contra alguien o contra un rey, contra un faraón, era a través de envenenamiento. Entonces el rey se aseguraba de que la bebida que él va a tomar, primero la probara el otro, ¿no? Si se murió, pues sí, tenía veneno. Había maneras como el protegerse para no, otra vez, no arriesgar su vida. Entonces, el trabajo de copero era un trabajo delicado. Esta persona tenía que estar atento a lo que está sucediendo. La bebida, si yo soy, no se la voy a dejar a cualquiera, sino que pues la voy a estar cuidando, que no pase por muchas manos porque algo puede suceder. Entonces, es una persona que tiene que estar despierta, atenta a las 24 horas, porque si algo le sucede al rey, el que va a pagar es el copero, para mencionar algo. Ahora, el panadero también estaba a cargo de su seguridad, de la seguridad del rey. El envenenamiento también podría venir por la comida y era una labor delicada y el panadero debía cuidar, asegurar que el rey no pasara por la misma situación. Entonces él se encargaba de probar antes el platillo, ver cómo está cocinando, ser parte él, el cocinero, el panadero, cocinero, de lo que el rey va a comer.
En estos días se dice que los funcionarios, las personas importantes como el presidente de los Estados Unidos y esta gente que está a nivel súper alto, tiene personas especiales quien les cocina. Y cuando viajan lleva un séquito de personas encargadas de sus alimentos. Y él nunca va a comer algo que alguien le ofrece, sino que tiene que venir, alguien lo tiene que probar, no lo va a probar literalmente. Ahora hay químicos, hay maneras como probar, como en buen español, cómo testear, dicen, ¿no? En buen español, cómo testear la comida o la bebida para confirmar que no tiene alguna sustancia que le va a causar daño al presidente. Pero estas personas se cuidan al máximo porque están a un nivel demasiado importante. Entonces, el vino y la comida debían ser cuidadosamente seleccionados. Debía haber una atención muy especial para que el rey pudiera estar tranquilo, para que el rey tuviera salud y pudiera disfrutar de sus alimentos. No tenía desconfianza el rey, porque alguien ya lo había probado. En nuestra lectura, la lectura comienza algún tiempo después. La lectura que leímos dice, un tiempo después, el jefe de los coperos. E inicia así, algún tiempo después. Esta frase, esta palabra, esta oración nos da una idea de que José ya tenía tiempo en la cárcel cuando el copero y el panadero fueron enviados allí. Entonces, cuando dice la Biblia un tiempo después, se refiere a que ya José estaba en la cárcel y cuando el panadero y el copero llegaron, José ya tenía un tiempo ahí. No nos dice la Biblia qué otras personas están en la cárcel, solamente se refiere al panadero y al copero. Y pareciera que José no tenía otras actividades, pero me imagino yo que sí, que la Biblia no lo dice. Pero llegan esos dos, llega el copero y el panadero, y ahora José los va a conocer. Ahora José se va a encargar de ellos también. Fíjense que hay situaciones, casos en la vida donde Dios mueve circunstancias, donde Dios mueve a personas para bendecir a sus hijos. Uno se pregunta, wow, ¿por qué ponen este supervisor nuevo en la empresa, en la oficina o en el taller? Pero como hijos de Dios, Dios está teniendo cuidado también de nosotros, de sus hijos. Él es el que pone y Él es el que quita. Desafortunadamente en los lugares de trabajo hay personas que por X o Y razón no congeniamos, ya sea ellos o nosotros, pero hay algo, hay un roce, hay algo ahí. Y a uno no le queda más que orar, porque no puede ir y con pancartas allá enfrente a reclamar o a reclamar a la persona directamente. Lo que hace el creyente es ponerse a orar, porque Dios va a obrar. Dios va a obrar, ya sea que le cambie la forma de pensar, cambie el corazón de la persona o lo cambian. Literalmente cambian a la persona. ¿Por qué? Porque un creyente está orando, porque un creyente está confiando en Dios que Dios va a obrar. Entonces a veces hay situaciones así donde hay personas en poder y el creyente ora y algo sucede. Algo sucede porque somos hijos de Dios y Dios tiene cuidado de nosotros. O si no estamos en el lugar correcto, Dios va a abrir una puerta para que nosotros seamos promovidos o movidos a otro departamento. Pero no nos va a dejar Dios en ese lugar de tormento y de sufrimiento. Él va a mover las palanquitas para que algo suceda. Entonces, no vamos a reclamar así literalmente, físicamente, vamos a ir con Dios y vamos a pedirle a Dios que Dios tenga misericordia de esta situación que estamos viviendo. Y Él lo va a hacer por misericordia, por amor, porque Él nos ama. Él va a tener misericordia de nosotros. Entonces acá en este caso la Biblia no nos habla de nadie más, solamente nos habla de estos dos hombres. Y se les conoce por su profesión, panadero y copero. Algo tuvieron que haber hecho porque ahora están en la cárcel. No dice si fue algo fuerte, qué ofensa fue la que cometieron, pero me atrevo a pensar que uno de ellos
se pasó más de la raya, porque después vamos a mirar qué le pasó. Pero como que no fue tanta la ofensa. Los hombres eran puestos en la cárcel para esperar juicio. Para esperar juicio. Una vez que llegara el tiempo de juicio, iban delante del rey y el rey decía, sí, es inocente o es culpable. El caso de José también. José estaba en la cárcel esperando ser juzgado. Cuando la mujer de Potifar en el capítulo anterior se queja delante de su esposo, se queja con su esposo y le dice, José trató de abusar de mí, mira aquí dejó la ropa, bla, bla, bla. Potifar lo lleva y lo mete en la cárcel a esperar un juicio. Potifar bien pudo haber actuado en ese momento, pero Potifar dentro de su corazón sabía que José es inocente y lo lleva a la cárcel donde están estos presos para esperar, a esperar juicio o una resolución a la situación que José estaba viviendo. En lo que se concluye o lo que se piensa es que algo en la seguridad del rey había fallado. El copero y el panadero hicieron algo indebido, o se les cayó algo, se les pasó algo, pero algo en la seguridad que puso en riesgo la vida del rey, o al menos él se sintió en peligro y por eso los llevó a la cárcel. Ahora, José en la cárcel conoce a estos dos personajes quienes llegan a ser compañeros de prisión. Traen a los dos hombres y José ya está ahí, llegan a ser compañeros. El capitán de la guardia encarga tareas a José, en las que incluye la supervisión de estos dos presos especiales porque vienen de parte del rey. José era un hombre de confianza y era prosperado por el Señor en todo lo que hacía. Por ahí hay algún comentario que dice que el mismo que está ahora en la cárcel, el mismo jefe en la cárcel, es el mismo Potifar, pero la Biblia no lo dice. Pero hay comentarios que dicen que Potifar es el mismo que está encargado de la cárcel. Y como conoce tanto a José, dice, ¿sabes qué, José? Te vas a encargar de esto y de esto y de esto y de estos dos muchachos. Pero la Biblia no lo dice. Puede ser que sí, pero no lo dice. Pero Dios pone gracia si es alguien diferente, si este ministro es alguien diferente, Dios pone gracia en la vida de José, en el corazón de José, para que a la llegada de estos muchachos, de estos dos hombres, Dios pone gracia y ahora son puestos bajo la supervisión de José. En Egipto, Egipto es una tierra de superstición, o en ese tiempo eran muy supersticiosos. Habían hasta literaturas, habían libros, habían clases, habían escuelas para aprender a interpretar sueños. Entonces, cuando leímos que estos hombres están preocupados, que tuvieron estos sueños raros y alrededor de ellos no hay quien los interprete, porque es un trabajo delicado, no cualquiera podía interpretar sueños. Y aún esta gente que los interpretaba, la mayoría de veces le mentía a la gente, como sucede el día de hoy. Hay un montón, muchos mentirosos ahí en la televisión diciéndole a la gente lo que va a suceder, dando pronósticos, pronósticos y no pasa nada. No mentirosos. Y en ese tiempo había esa clase también de personas. La preocupación de estos dos hombres es que ahí en la cárcel no había quien les interpretara los sueños que ellos habían tenido. Por eso están afligidos, están preocupados. Había gente muy preparada en los significados y estos eran llamados sabios, quienes estudiaban bastante para poder discernir los sueños. Se dice que era un arte interpretar sueños en el reino. Entonces, cuando Faraón tenía un sueño, traía a estos famosos, sábelo todo. El problema era que no le daban la respuesta correcta. No le daban, y esto está bien bueno porque después se habla mucho de esto, pero los reyes tenían sueños y alguien tenía que venir para interpretar el sueño. Otra vez, el rey tenía su propia gente, pero acá en la historia de José, el rey cae, y esto está en un par de capítulos, tanto me estoy adelantando a la persona que le va a tocar ese capítulo, pero el rey cae en una angustia
porque tiene estos sueños con las vacas flacas y las vacas gordas y no hay absolutamente nadie que interprete los sueños. Y el hombre está molesto, está enojado porque no hay quien. Pero José, fíjese, curiosamente José, no nos dice la Biblia que anteriormente José tenía ese don, tenía esa habilidad de interpretar sueños, sin necesidad de leer libros, sin necesidad de ir a una escuela. La revelación se lo da Dios, se lo da Dios. Y Dios sí le revela a las personas lo que es verdadero, lo que es mentira, lo que es falso. Y entonces José tiene esta experiencia tan hermosa de revelarle los sueños a las personas. Fue la manera que Dios usó, fue el canal que Dios, de bendición que Dios usó para que José después salga de aquí y vaya al lugar que Dios había preparado para él. El lugar donde Dios lo había preparado desde que estaba pequeño. José iba a llegar a ser como dijimos antes, el segundo más importante del mundo. Después de Faraón, José llegó a ser la persona más importante en el mundo, porque estos hombres, los egipcios, los faraones eran los personajes más importantes del mundo entero y José llega a ser el número 2. Entonces, es normal que estos hombres estén preocupados. Dice, de acuerdo con la porción de las escrituras, cada personaje tiene un sueño distinto con su significado particular. Y era normal que ambos estén preocupados por el sueño que habían tenido, ya que para los egipcios esto tendría que ser alguna señal venidera, algo que viene en el futuro. Y también era normal la preocupación de los oficiales porque están tan solo a unos días del cumpleaños del rey. Y en ese día había un banquete, había una fiesta especial en palacio y el rey concedía muchos deseos y también él se daba sus regalos. Y en ese día podía haber la oportunidad de que alguien va a perder la vida o alguien va a recibir la libertad. Entonces, estos hombres están súper preocupados, afligidos porque esto viene en el futuro. No saben qué va a suceder, no saben qué va a pasar y están pensando que posiblemente van a perder sus vidas. ¿No le ha pasado a usted así? A veces llega uno a un punto en la vida, cuando tiene uno un problema, cuando tiene una situación, una decisión que tomar y no encuentra la salida, no encuentra la solución. Busca de un lado, busca por otro lado, buscando la respuesta para ese problema y pareciera que la respuesta está escondida. No hay manera de encontrar la respuesta. La respuesta solamente puede venir de parte de Dios. Mencionamos antes que hay personas que van a estos lugares donde les mienten, les cobran un platal para decirle una mentira y lo que hacen es hundirlos más en el problema que se encuentran. El único que puede responder, el único que tiene la respuesta para nuestras ansiedades, para nuestras preocupaciones, para nuestras dudas, es nuestro Dios, es el Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo y nadie más puede darnos a nosotros la respuesta. Entonces, cuando estamos en esos puntos, cuando estamos en esos momentos, decimos sin encrucijada, sin salida, callejón sin salida, debemos de mirar al cielo y confiar en Dios. Pedirle a Dios que Él nos ilumine, que nos dé de alguna manera la solución al problema que estamos viviendo. Pero hemos pasado muchas veces por situaciones en las que uno no sabe qué va a suceder. Rapidito, en el tiempo de la pandemia, muchos pasamos por un tiempo así de no saber, incertidumbre, de no saber qué es lo que va a suceder. Pero Dios tenía todo bajo control. Dios tenía todo bajo su plan, bajo su voluntad. Y los que confían en el Señor, dice la Biblia que van a tener fuerza, se van a levantar, van a volar como las águilas. No van a pasar por la tribulación, la desesperación que pasa el mundo, porque el creyente, porque el cristiano cree en Dios, en su palabra y se mantiene firme esperando en la voluntad de Dios. No nos acongojamos, no nos afligimos porque es Dios quien tiene la respuesta y la solución a nuestras situaciones. Voy a adelantar un poquito acá porque el relojito no se detiene.
Ok. Estos hombres cayeron en ansiedad, cayeron en una ansiedad terrible. Las ansiedades, esto es lo que causa la ansiedad, causa nerviosismo, agitación o tensión, sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe, aumento de ritmo cardíaco, respiración acelerada o respiración fuerte, sudoración, temblores, sensación de debilidad o cansancio, problemas para concentrarse o para pensar en otra cosa que no sea la preocupación actual. Eso es lo que causa la ansiedad. Y estos hombres habían caído en ese espíritu de ansiedad. Y muchos nosotros a veces pasamos por esto, pero otra vez debemos confiar en Dios y pedirle a Dios que Dios nos saque de ese estado de ansiedad. La pregunta de José es esta: ¿por qué hoy están tan tristes? Parece como una burla, ¿no? Vamos a estar contentos, estamos en la cárcel, tuvimos estos sueños, pero José, ¿por qué están tristes? Da la idea de que ya había una relación, ya había una amistad entre el copero, el panadero y José. Ya se conocían de una manera especial, que José mira el semblante y sabe que ellos tienen un problema. ¿Por qué están tristes? ¿Por qué tienen esa cara de aflicción? ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? La pregunta de José no es para burlarse de ellos, vamos a aclarar, sino que es porque José se preocupa por ellos. A pesar de que José estaba viviendo un ambiente hostil porque estaba preso, estaba en la cárcel, estaba pagando una culpa o algo que él no debía, José no estaba amargado, José estaba alegre, estaba contento porque tenía a Dios de su lado. Entonces, en el momento de preguntar a estos dos hombres es porque se preocupa por ustedes. Yo me preocupo por ustedes, dice José. ¿Qué les está sucediendo? ¿Qué les está pasando? Entonces, no es la intención de él, no era hacerlos sentir mal. Los hombres le dijeron a la pregunta, contestaron y le dejaron saber a José lo que habían tenido un sueño, cada uno, pero creo, dice, los dos sueños son similares, pero cada uno tiene su propia aplicación. Ellos estaban en la cárcel y, como se dijo anteriormente, interpretar sueños era todo un arte en Egipto. No había en ese círculo quien descifrara o interpretara el sueño que ellos habían tenido. No estaban tan preocupados por lo que habían soñado, estaban más preocupados que no tenían la respuesta, no tenían la solución, no sabían qué es lo que va a suceder. Saben que algo viene, pero no saben qué es. Entonces la preocupación de ellos es más no saber, es incertidumbre, además además del sueño. Dice, sigue diciendo, ninguno de los especialistas o sabios estaban presentes y no podían decirle a estos hombres lo que les venía. Entonces José dice, me gusta esto como dice José, déjeme saber tu sueño, ¿qué te pasa? ¿Qué fue lo que soñaste? Y dice José, me gusta esto porque dice, Dios nos dirá, en mi versión dice, Dios nos dirá lo que significa. Fíjese, José usa un paso de fe. Usa un paso de fe porque José no sabía, o al menos la Biblia no registra que José tenía este talento, que tenía este don de interpretar sueños. Pero José dice, dígamelo, Dios lo sabe, sabiendo que la relación que tiene José con Dios es una relación tan especial que está más que seguro que Dios va a responderle, que Dios le va a dar la respuesta, le va a descifrar el significado de su sueño. La confianza que José tiene en Dios sobrepasa el entendimiento porque él no estaba humanamente capacitado para esto, pero Dios lo capacita. Vemos la fe de José. Cuando uno ora por un enfermo, cuando usted ora por un enfermo, usted no sabe si la persona va a sanar, pero usted ora en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Espíritu Santo, y la persona sana. Si no sana, dice uno, pues es cosa de Dios. Pero la persona sana. Y uno no sabe, usted no sabe si la persona va a sanar. Entonces José tomó un paso de fe y dice, Dios lo conoce, Dios lo sabe. No dice José, yo sé lo que significa. No dice José, yo sé. Sino que él dice, Dios, quien lo sabe todo, nos va a dar la respuesta, la interpretación a esta situación. José es una persona increíble, es incomprensible a veces en lo que dice. José fue vendido, fue vendido como esclavo por sus hermanos.
suficiente para traumarse, suficiente para no ser un niño normal, para no ser una persona que pueda moverse en el círculo normal de la sociedad. El trauma que venía José, si fuera en este tiempo, es un trauma. Pero José, el Señor lo sanó. Pero fue vendido a los 11 años. La juventud de José se fue, se la robaron. Él no pudo disfrutar siguiendo la pelota de béisbol, no pudo disfrutar de un juego de soccer. No, la juventud de José se la robaron porque fue a trabajar en calidad de esclavo. Pero José, repito esto, José no se amargó, él dejó que Dios obrara en su corazón y no permitió que estas circunstancias, estas experiencias negativas que él había tenido, amargaran su vida y lo convirtieran en un ser amargo. Él era una persona devota, una persona que amaba a Dios y amaba al prójimo también. No guardó resentimiento, no guardó odio, no guardó absolutamente nada en su corazón. José estaba sano de su corazón, pero su etapa como joven la vivió de esclavo. En Mateo 5:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios y malicencias. Dice la Biblia, ¿verdad? Que del corazón salen todas estas cosas malas, negativas, pero también del buen corazón salen las buenas obras, las buenas intenciones. El amor brota de un corazón que esté sano. También de ahí vienen las buenas intenciones, no solamente las malas intenciones. Y José estaba lleno de buenas intenciones. José está dando testimonio de su fe a estos hombres en la cárcel, hombres que no creían en Dios, porque en Egipto habían dioses para todo. Y cuando José dice, Dios sabe el significado, Dios nos va a dar la respuesta. Ellos posiblemente se miraron, bueno, ¿y cuál Dios? Si tanto que hay. Y José dice, José dice y da testimonio, el único, el Dios verdadero. José no se contaminó, no se contagió de la creencia de tanto Dios que existía y tantas creencias que existían en Egipto. Él se mantuvo fiel a Dios, a sus creencias y a sus convicciones. Los egipcios tienen demasiados dioses, muchos dioses, un dios para cada situación. Pero el Dios de Israel, el Dios de José, está encima de cualquier dios. Estos dioses en Egipto y estos dioses en el resto del mundo son dioses con D minúscula. El Dios que nosotros servimos, el Dios que nosotros adoramos, tiene una D mayúscula grande, grande, porque Dios es grande, es poderoso. José, mis amados, estaba padeciendo injustamente a causa de la ingratitud del mundo, a causa de la ingratitud de personas malas. Y como dijimos al principio, a veces a nosotros nos va a tocar sufrir situaciones así, de personas alrededor nuestro que son personas malas. En los vecindarios, en cualquier lugar, hay personas de mal corazón. Y nos va a tocar que vivir así en este mundo imperfecto. Pero Dios, así como estuvo con José, también está con nosotros. Y nos va a cuidar, nos va a ayudar y nos va a cuidar en cualquier situación que nos toque que vivir. Cualquier situación injusta que nos toque que vivir. Dice José, cuéntenmelo ahora, no como chisme, pero déjenme saber qué fue lo que soñaron. José está dispuesto a servir a estos hombres, pero está más dispuesto a dar la gloria a Dios y está totalmente confiando en que Dios, el supremo rey, el Dios del universo, le va a revelar el significado de los sueños. Vamos a correr un poquito porque ese relojito. Versículo 12 dice, vamos a hablar rapidito de la interpretación de los sueños. Esta historia, ¿verdad? Lo conocemos desde escuela dominical, desde hace tiempo. Vamos a leer versículo 12. Dice, José le dijo, ya los hombres le dicen lo que significó, lo que soñaron, ¿no? Entonces en el 12 dice, José les dijo, las 3 ramas son 3 días. Eso quiere decir que dentro de 3 días el rey te perdonará y te devolverá tu cargo para que vuelvas a servirle como su jefe de coperos.
14. Por favor, cuando todo esto suceda, no te olvides de mí. Tan pronto puedas, háblale de mí al rey y sácame de esta cárcel. El 15. Yo soy hebreo y me trajeron aquí a la fuerza, aunque no hice nada para merecerlo. 16. Cuando el jefe de los panaderos vio que José le había dado un significado muy bueno al sueño del copero, le dijo, también yo tuve un sueño. Sobre mi cabeza habían 3 canastas de pan. 17. La canasta de más arriba tenía los mejores pasteles para el rey. Sin embargo, las aves venían a comérselos. 18. José le dijo, las 3 canastas son 3 días. Esto quiere decir que dentro de 3 días el rey mandará que te cuelguen de un árbol. Santo, dice, ahí los buitres se comerán tu cuerpo. Ay, ay, ay. 20. 3 días después el rey de Egipto celebraba su cumpleaños, así que hizo una gran fiesta y envió a todos sus ayudantes y consejeros. Ahí delante de sus invitados el rey mandó a sacar de la cárcel al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos. El jefe de los coperos al jefe de los coperos le devolvió su cargo. El 22, pero mandó que colgaran de un árbol al jefe de los panaderos. Así se cumplió lo que José le había dicho. 23. Sin embargo, el jefe de los coperos se olvidó completamente de José. La interpretación verdadera solo podía venir de parte de Dios a través de José. Las 3 ramas representan 3 días y ese tiempo Faraón iba a levantar su cabeza. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza, fue la interpretación de José. El primer sueño, qué bonito, porque le restauran, le regresan el puesto al copero. Lamentablemente parece que el panadero había hecho algo más serio, más difícil o un error más grande que le costó la vida. ¿Por qué la Biblia toma tiempo para describir escenas como estas? En una ocasión dijimos que Dios no se guarda nada, Dios no oculta nada. La Biblia está abierta y ahí están descritos errores de reyes, errores de profetas, errores de hijos de Dios, y también está declarada la justicia de Dios, el amor y la misericordia de Dios. Pero Dios es un Dios justo que no oculta los errores, pero tiene misericordia de nosotros. Tiene misericordia. En este caso, la interpretación para uno, la interpretación que le dio al copero fue buena y fue restaurado, pero también le dijo a la otra persona lo malo que le iba a suceder. Fíjense que cuando la Biblia nos habla del pecado, nos dice exactamente, nos dice precisamente qué es lo que va a suceder si la persona continúa en pecado. Pero también nos dice, pero si te arrepientes, hay oportunidad, hay vida eterna. No esconde nada. Hemos estado estudiando el libro Proverbios ya por un tiempo, y en Proverbios nos dice, si haces esto te va a suceder esto, si no haces esto te va a suceder esto. O sea, la Biblia es clara, no nos oculta nada y nos deja en la libertad que nosotros tenemos, nos da la oportunidad de que nosotros escojamos, que elijamos de elegir entre lo bueno y lo malo. Y el deseo de Dios es siempre que nosotros escojamos lo bueno, porque ya sabemos qué nos va a suceder si escogemos lo malo, pero la Biblia no lo esconde. Les contaba una ocasión que cuando yo estaba pequeño, estaba en la escuela, 6, 7 años, el maestro de la escuela trajo una cajetilla de cigarrillos a la clase y dice, ustedes saben, dice que la cajetilla de cigarros dice que si fumas, dice, te va a dar cáncer, y lo dijo así, y te vas a morir. Yo me asusté, a mí se me cayó el mundo, porque ¿cómo es posible que alguien que sepa que aquí dice que es veneno y que se va a morir, cómo es posible que esté fumando? Y yo no me cabía en la mente, no me cabía, no podía razonar, y yo tuve que ir y verla leerlo. Es cierto. ¿Y por qué está el mundo fumando? Si ya saben.
Pero así es la humanidad, así es, se nos está diciendo. Y lamentablemente siempre vamos por el lado contrario. Pero Dios nos da esperanza, Dios nos da oportunidad de que escojamos lo bueno, de que escojamos lo bueno, el camino correcto. Porque ya sabemos por dónde va el otro. Les voy a tener que quitar 2 minutos. Fíjese que me da un poquito de tristeza cuando José le dice al copero, le da la interpretación del sueño y quién sabe cuánto más hablaron, ¿no? Pero le dice, cuando vayas allá con el rey, ahí te acuerdas de mí. José había estado preso durante tanto tiempo, desde niño, en la casa de Potifar, esclavo, ahora está en la cárcel. Y José dentro de él como que guarda esta esperanza. Cuando llegue allá, este hombre se va a acordar de mí y le va a decir, me va a recomendar con el rey y van a venir a sacarme. Posiblemente le van a mandar un texto a mi papá y mi papá va a venir por mí. Uno de ellos va a venir y me van a rescatar. Y dice la Biblia que se pasó el tiempo y el copero ni siquiera se olvidó, ni se acordó de José. ¿Cuántas veces hemos puesto nuestra confianza en una persona y esa persona nos ha fallado? Parece que el corazón se nos quiebra. Nos sentimos traicionados, nos sentimos defraudados. Por eso la Biblia nos aconseja, la palabra nos aconseja que no debemos de confiar en las personas. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios, Rey de reyes, Señor de señores, el Todopoderoso, que Él nunca nos va a defraudar, nunca nos va a fallar. Nunca, nunca de los jamases Dios nos va a fallar. No nos ha dejado hasta el día de hoy y nunca nos dejará ni nos desamparará, porque Él se mantiene fiel. Él se mantiene fiel a su palabra. Pero José guardaba esta esperanza. Van a venir por mí. Recuérdese que José no sabía la historia que le habían dado a su papá, a Israel. Entonces José pensó en su corazón que van a venir por mí, me van a rescatar y me voy a ir a casa. Me voy a ir de regreso allá a ayudarle a papá a cuidar, a contar las ovejas. Me voy a ir para allá ya libre, porque este hombre le va a decir al rey, pero se olvidó. Dios tenía planes más grandes para José. Si José hubiera sido liberado en ese momento, hubiera corrido a casa y hubiera seguido cuidando a sus hermanos sinvergüenzas y cuidando ovejas. Pero Dios tenía planes más grandes para José. Cuando nos encontramos en tribulación, cuando nos encontramos en pruebas, cuando nos encontramos en dificultades, Dios está trabajando en nosotros. Dios está trabajando en tu vida. Esa dificultad, ese problema solo te está haciendo más fuerte para lo que va a venir. La preparación de José continúa todavía. Dios no había terminado con José. Lo que venía para José era inmensamente grande, que no podía ser desperdiciado por una decisión o por un sentimiento. En ese momento posiblemente José no lo entendió. Pasó un tiempo más, no José pudo ver el plan que Dios tenía para nosotros. O digo, para él. No sé en dónde está tu mente esta noche. No sé en dónde está tu corazón en esta noche. Si hay frustración, si hay problemas, si hay situaciones. No conozco tu mundo, pero Dios sí lo conoce. Y te está permitiendo que pases por lo que estás pasando porque te está preparando para algo más grande, para algo más importante, que ni tú mismo lo comprendes ahorita, pero ni tú mismo lo vas a creer. Las cosas, los planes que Dios tiene para ti son mucho más grandes del problema y de la situación que estás viviendo. Solo confía. Dios te tiene en sus manos y no se olvidó de ti ni de tu causa. Dios se mantiene fiel. Amén. Estamos de pie.
Gracias te damos, Señor, por tu presencia en este lugar, por el consejo de tu palabra que siempre nos alienta, por siempre nos da esperanza. Bendice por favor a cada uno, Señor, en esta noche. Cualquiera que sea la situación que alguien esté pasando, Señor, hazle sentir que no está solo, que tú estás con él y que nunca, jamás le desampararás ni le dejarás, Señor. Así como José tuvo que pasar por dificultades, posiblemente nosotros estemos pasando por dificultades, pero el que está con nosotros es más grande y más poderoso. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra.